Bueno, hermanos queridos, antes de comenzar con la clase, les quería explicar qué es esta hojita. Que verán, es doble faz. Es una sencilla fotocopia de doble faz que tiene un bosquejo muy breve, donde después, si alguno de ustedes quiere ir repasándolo y viendo y considerando las lecciones que hemos tenido, podrá hacer en esta hoja sus propias anotaciones. ¿Qué es esto? En línea general es el desarrollo de la dispensación desde el Señor Jesucristo, su nacimiento y todos los eventos que hemos venido considerando en las distintas lecciones, que a veces cuesta armarlo en la cabeza, pero cuando uno lo tiene graficado, si bien es más complejo que esto, lo que realmente ha de suceder, más glorioso, esto nos ayuda a ubicarnos un poquito cómo han de ser todos estos procedimientos y procesos de Dios que comienzan, ustedes van a ver que empiezan con Belén y su nacimiento, dice, ¿no? De un lado. Y del otro continúa. Está desde que es crucificado el Señor, asciende a los cielos, en esta hojita estoy, Fíjense. Se los voy describiendo, no vamos a entrar en los detalles. Asciende a los cielos, arriba dice se sienta a la diestra de Dios, donde está ahora, y en Efesios dice así, que nos hizo sentar con Él, a su diestra del Señor en los cielos, y mientras tanto la línea central es la tierra, lo que va sucediendo aquí en la tierra. Mientras tanto, en la tierra, a partir del arrebato de la iglesia, comienza la formación de la iglesia y la instauración de lo que hemos hablado en su momento de la dispensación de la gracia de Dios, que es lo que estamos nosotros viviendo ahora y que prácticamente nos estamos acercando a su punto final, donde dice, ustedes verán una flecha que desciende de las nubes, Cristo viene a buscar a los santos de todas las dispensaciones. En eso resume también lo que hemos venido estudiando de los distintos santos de las anteriores dispensaciones, que son varias, pero que en ese punto, cuando Cristo viene a buscar a su iglesia, arrebata la iglesia y juntamente con los santos redimidos de la iglesia de Jesucristo, ascienden con él todos los santos del Antiguo Testamento, todos los redimidos del Antiguo Testamento, desde Adán hasta ese momento. Luego de la resurrección, que se denomina la primera resurrección, porque muchas veces hemos dicho estos son los santos de la primera resurrección y después los santos de la segunda resurrección. Bueno, para que ubiquen dónde es la primera resurrección, es cuando Cristo viene a buscar a la iglesia y se produce el rapto. Y resucitan los muertos en Cristo, que están esperando todavía ese momento, y esperan a que sean completados sus cuerpos con lo que está esperando aquí en tierra, ser transformados y unirse a su espíritu y alma, que están con Cristo en gloria, para ascender a los cielos, y ahí se produce una bifurcación. Por un lado, la iglesia asciende a los cielos. Faltaría en esto, eso si después lo quieren anotar, es el momento en que Satanás es echado del cielo a la tierra, porque no puede presenciar los eventos celestiales divinos únicos que corresponden al tribunal de Cristo y su iglesia. Seguido a esto, luego de que son otorgados a cada uno de nosotros los galardones correspondientes, según hubiéramos hecho por medio del cuerpo, las bodas del Cordero, donde la iglesia se une a Cristo para siempre, participa de la cena del Señor, cuando Cristo le sirve
a sus redimidos. Esa es la promesa, hasta que lo tenga de beber nuevo con vosotros en el reino de los cielos, o en el reino de mi Padre, y con la presencia y la participación de esa unión eterna, finalmente, por fin y para siempre. Lo que ahora es en parte, aquel día será totalmente, y con la presencia de los redimidos, de todas las dispensaciones anteriores, que formarán parte del cuerpo de los amigos y de los invitados a las bodas que podrán estar presentes. Entiéndase que en esta sección celestial solamente va a corresponder a los santos, a los redimidos, a los salvados. No participará en ella ni Satanás, ni sus demonios, ni ninguno que no haya sido redimido por la sangre del Cordero o anteriores dispensaciones haya puesto su fe siempre en Cristo como su Salvador, sea la dispensación que sea. Mientras tanto, paralelo a lo que sucede en los cielos, ustedes van a ver ahí abajo, hay otra línea que es la de la tierra, acuérdense, y en la tierra dice tribulación, la primera parte. A la mitad del tiempo de 7 años se produce la gran tribulación, cuando el anticristo rompe el pacto con Israel y comienza la gran persecución de los judíos y la gran matanza de los judíos, de los cuales solamente sobrevivirán 144.000, que son los que se mencionan en el Nuevo Testamento. Es un periodo que corresponde a los juicios de Dios, particularmente sobre el mundo, a Israel, por su pecado y el haber hecho pacto con la misma muerte, con el anticristo, y el juicio a los impíos. Todo lo que está desarrollado por las 7 trompetas, por los 7 caballos del Apocalipsis, etcétera, 7 las copas derramadas, todo lo que va describiendo ahí, que son juicios tremendos, terribles sobre la tierra, bueno, va a ser en ese periodo. Se relata también el reinado del anticristo, se cita ahí un texto en Daniel 8, 23 a 25. En ese periodo de tiempo, muchos, más tal vez de lo que nos imaginamos, de los que quedan en la tierra, que han tenido conocimiento de la verdad del Evangelio, que han vivido con nosotros, que se han burlado, que han despreciado, que han dicho no, ahora no, más tarde, después, cuando de pronto no esté la iglesia, que será algo notorio para ellos, más que para ningún otro, porque fueron testigos, y testigos auditivos de lo que se les predicó. De hecho, la iglesia va a dejar, y tiene ya en la piedra fundamental debajo del púlpito, un testimonio para todos aquellos que ocupen este lugar cuando nosotros ya no estemos. Y ahí se da testimonio y se evangeliza una vez más. ¿Para qué? Para que los que queden y que tengan este conocimiento procedan al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Esto es para siempre. Recuerden que esto lo hemos recalcado y lo seguimos haciendo. Y en ese periodo muchos serán salvos. Por supuesto, el testimonio de ser salvo a muchos les va a costar la vida, porque imagínense que en ese periodo va a ser desatada la ira humano-diabólica en su total libertad. No va a haber freno. Por lo tanto, si hoy nos quejamos que padecemos como cristianos, ni nos podemos imaginar lo que va a ser en ese tiempo, cuando aquellos que quieran ser cristianos, bueno, el costo, no para ser salvos, porque la salvación ya sabemos cómo es. Fuerte, quiero escucharlo. Arrepentimiento, a ver todos juntos. ¿Está claro? Eso va a ser siempre así, eso no cambia. El costo va a ser degollados por el testimonio de Jesucristo.
Y tal cosa acontece hasta el día de hoy. A muchos cristianos todavía siguen dando la vida por el testimonio de Jesucristo. Luego, pasados esos 7 años, cumplido la fiesta espiritual para los creyentes en los cielos, ajenos totalmente a lo que sucede aquí en la tierra, para los creyentes, no así para Dios, porque recordemos que Dios, al ser Dios, puede estar celebrando estas cosas con sus hijos en los cielos, pero a su vez también ejecutando sus juicios sobre un mundo impío y malo y sobre la nación de Israel, a la cual tiene que convertir en masa. Tiene esa capacidad, no nos olvidemos, porque para Dios, fuerte y todo junto, para Dios, ¿no quieres repetir? Fue rebelde, ¿eh? A ver, todos juntos. Para Dios, y algunos siguen rebeldes. Bueno, que el Señor los ayude. Para Dios nada es imposible. Ahora bien, luego de este punto, en determinado momento cumplido, esos 7 años, que también están el día y la hora en las manos del Señor, porque va a depender del día del arrebatamiento, ahí comienza, acuérdense que alguna vez les hablé del reloj que comienza a moverse, ¿no? Nuevamente para Israel. Bueno, se cumplen las 70 semanas de profetizadas en Daniel, el reloj se empieza a mover y a partir de ahí sí se va a poder calcular 7 años. Pero mientras que no se tenga el inicio de ese reloj, no se puede tener tampoco la fecha de los 7 años. Pero sí se sabe que son, porque así lo dice la Escritura, 7 años. Al cumplimiento de esos 7 años, Cristo ahora sí desciende finalmente hasta la tierra, porque su primer descenso, ¿hasta dónde fue? Fuerte, a ver, todos juntos. ¿Hasta dónde? Fuerte. Todos juntos, dije. ¿Hasta dónde? Hasta las nubes. Nos falta un poco de vida, ¿eh? Y ánimo, me parece. Hasta las nubes. A veces por ahí así nos queda más que no repitiendo, ¿no? Hasta las nubes. Pero ahora, ya completada la iglesia, ya realizadas todas las cosas, y antes de que los enemigos de Israel y del anticristo destruyan la ciudad santa, ¿qué sucede? Miren ahí, se produce la gran batalla que se denomina en el Apocalipsis como Armagedón. Ahí tiene lugar el Armagedón. No es en el juicio final, El Armagedón es ahí, cuando Cristo desciende sobre el monte de Sión, se parte, de allí surgen ríos que riegan y transforman toda la tierra del Medio Oriente. Y comienza el reinado o la dispensación del reinado milenial profetizado ampliamente para Israel en el Antiguo Testamento y anunciado para nosotros, reafirmado en el Nuevo Testamento, donde se reinarán la justicia, la paz y la prosperidad, porque Cristo va a reinar con sus santos y millares por 1000 años. ¿Y esto por qué va a ser posible? Por algo muy importante, porque en esta batalla de Armagedón, que será devastadora para los enemigos, aparte de derrotar a todos esos enemigos y eliminarlos con el espíritu de su boca, el Señor también ata a Satanás y lo encierra por 1000 años para que no engañe más a las naciones. El anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y azufre. De esa trilogía de maldad, durante esos 1000 años, se deshace el Señor por 1000 años.
Si dan vuelta a la hoja, van a ver que continúa, ya hemos dicho, justicia, paz y prosperidad. Ese reinado milenial son 1000 años, donde Cristo reina desde el templo de Jerusalén. La iglesia se ocupará también de ministrar el gobierno sobre las naciones del mundo. Por eso dice, y reinaremos con él, y seremos reyes y sacerdotes. E Israel también tendrá una actuación muy importante. ¿Y cuál va a ser la actuación de Israel durante esos 1000 años? ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Ahora lo hace la iglesia. En esos 1000 años, los judíos que han de ser rescatados y salvados del exterminio se convertirán en masa, y ellos serán los que predicarán y serán de bendición. Recuerdan que hemos leído textos donde dice que hasta 10 trabarán de sus vestidos ese día, esos días. Al finalizar esos 1000 años, va a suceder algo. Satanás es desatado un poco de tiempo, así nos dice la Escritura. Engaña a las naciones, no se sabe bien de qué manera, pero muchísimas naciones que se someten al gobierno justo, pacífico y perfecto de Cristo, se someten, pero no quiere decir que se conviertan. Al escuchar nuevamente a Satanás, se rebelan contra Cristo ahora. En Armagedón era contra el anticristo e Israel. Acá es contra Cristo. Y se produce lo que se llama, que son venidos los ejércitos de Gog y de Magog. Entonces, allí desciende fuego del cielo y son destruidos todos los elementos. En el diluvio fue a través del agua. Ahora es a través del fuego. Prácticamente todos tienen que morir, porque ahora comienza otro periodo que es el de el juicio final. Allí recién se produce el juicio final. Y se abren los libros que juzgan a todos los impíos, y también se abren los libros de la vida. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida, por supuesto, su nombre está escrito, por ende, ¿dónde? En el libro de la muerte. Y los que no son hallados en el libro son arrojados al lago de fuego ardiendo, donde está ya Cristo con el anticristo y todos los demonios. La muerte, el infierno, los ángeles caídos, los que no creyeron en Cristo, sufren una segunda resurrección. Ahí se produce la segunda resurrección. Los que no creyeron en Cristo para muerte. Los que creyeron en Cristo durante el reino milenial, porque se va a seguir convirtiendo. Recuerden que hay quienes siguen predicando el Evangelio, que son los judíos, y se van a convertir gente. Siempre de la misma manera, como ya hemos dicho y repetido. Y entonces allí los que creyeron han de tener posibilidad de entrar a la tierra nueva y a los cielos nuevos y a la santidad eterna de Dios. Y los que no creyeron serán arrojados a la perdición. Claro, ¿no? Porque todos resucitarán. Los pecadores y los creyentes. Todos resucitarán. Un segundo. Y a cada uno, tanto a los santos, les será apropiado el cuerpo para una vida de santidad y de carácter espiritual. Para los impíos resucitarán con un cuerpo apropiado para padecer en el infierno. Pero a todos se les devolverá el cuerpo. Unos para gloria y otros para perdición.
pero cada uno tendrá su cuerpo. ¿Sí, hermana? Sí. Cuando evitan los judíos y se conviertan, ¿también son degollados? No, eso ya pasó. Eso fue en la gran tribulación. Ahora estamos en el milenio, en la perfecta justicia de Cristo. Ya no hay eso. ¿Entiendes? Ahora ya no hay. Ahora se predica el Evangelio y las almas se convierten. Recordemos que es un reino de perfección, de santidad, de paz. Ya no hay persecuciones, ni maldiciones, ni maltrato. Y al que se quiere levantar va a ser inmediatamente, ¿cómo podríamos decir? Ajusticiado por la palabra del Señor, que es como una vara de hierro, dice, ¿no? Entonces ya no va a haber eso. Y entramos al periodo que tenía que haber dicho hoy, pero bueno, vamos a tener muy poquito tiempo, pero espero que podamos sintetizarlo, a este periodo que se define como nuevo cielo y nueva tierra. En el capítulo 21, que ustedes han leído en la lectura general, así comienza: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando decimos nuevo, debemos entenderlo de la misma manera como cuando el apóstol Pablo dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice nuevo cielo y nueva tierra, se refiere a algo absolutamente nuevo. No hay en esta palabra, que es textual en este sentido y literal por revelación divina, inspirada de Dios, a entender que puede haber una transformación de la materia, un reacomodamiento de lo material que conocemos hoy. No, va a ser todo hecho nuevo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. No ha de ser, como dicen algunos intérpretes de las palabras, algunos fieles, porque en estos pasajes debemos aclarar que aún los sanos intérpretes de la palabra de Dios no se ponen de acuerdo del todo en determinadas cosas reveladas en el Apocalipsis. Entonces, lo que yo les digo es lo que nosotros creemos. Después ustedes lo pueden confirmar leyendo la síntesis, que es donde nosotros somos, tenemos la base de nuestra fe, de nuestras doctrinas y prácticas. Y eso lo van a encontrar en la parte donde habla de nuevos cielos, nueva tierra, la nueva Jerusalén, el juicio final, etcétera, etcétera. Motivo para tomar el libro, tomar la Biblia, ver lo que dice y buscar si es así conforme a lo que dice el libro de la síntesis y lo que dice la Santa Palabra de Dios. Y vamos a ser muy bendecidos y edificados. No va a ser, como dicen algunos, como en el diluvio, que después del diluvio las cosas volvieron a reverdecer, se volvió a acomodar el mar en su lugar, la tierra tomó su forma que tiene actualmente, las plantas crecieron como están, desaparecieron algunas. No. Acá estamos de tal manera que la Biblia inclusive dice que fue enrollada como un rollo y fue quitado de lado. Al punto tal que habla la palabra de Dios que desaparece aún hasta el mar. Desaparece de esta nueva creación. Cuando uno dice esto debe entender la vitalidad que tiene el mar, porque la vida de hoy depende de la existencia de los mares y del agua y todo lo que hace al equilibrio de la sustentabilidad terrestre. Bueno, va a ser de tal naturaleza esta transformación a todo lo nuevo que el mar ya no va a ser necesario. Ya no va a ser necesario esa necesidad del agua para poder vivir.
tendremos un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, y todos los que vivan ya ahora en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, estaremos sujetos a nuevas leyes físicas, químicas, astronómicas, porque ya no tendremos las limitaciones que tenemos hoy, sujetos a las leyes que están hoy. Será todo nuevo. Y Dios establecerá finalmente su presencia en la tierra. Porque dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad santa de Jerusalén, entiéndase, el apóstol Pablo une a la iglesia de Cristo con las moradas celestiales que Dios preparó para habitar en ellas. Uno podría también asociarlo claramente con la palabra de San Juan 14, cuando he aquí voy a preparar morada para que vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas. He aquí os voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una unión. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando habla de tabernáculo se refiere a aquel tabernáculo que fue construido en los tiempos en que Israel atravesaba el desierto para la adoración de Dios. Habla del templo de Dios. En este caso, habla de que Dios ha de ser el que va a morar directamente en esta santa ciudad. Y se van a cumplir algunas cosas que tienen una hilación de pensamientos muy sencillos, pero que nos guían a esto. Ya en el Edén, cuando Dios forma al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En Levíticos, donde se habla para el pueblo de Israel, que hablaría desde el tabernáculo, desde el lugar santo, al pueblo de Israel. Y luego en la iglesia, cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia es el templo, es el cuerpo de Dios, el cuerpo es la iglesia del Dios vivo. Y finalmente se cumple tal realidad de que Dios ha de vivir con nosotros y en nosotros en esta santa ciudad de Jerusalén nueva que desciende del cielo de Dios para morar entre los santos, los redimidos, y en cuya gloria surge la realidad de la presencia de Dios en su absoluto esplendor y se ha de manifestar totalmente. Podemos pensar en lo que en parte pudieron presenciar los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en el Monte Santo, cuando Cristo se transfiguró y dejó ver parte de su gloria, y fue como más fuerte que el resplandor del sol. Bueno, cuando Cristo y su Padre, el Cordero, así dice la palabra, y su Padre desciendan, cuando Dios descienda a reinar finalmente en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, ha de llenar todo. Por eso dice, y llenará todo de la gloria, de la tierra será llena de la gloria de Dios. Y luego nos dice que, y ellos serán su pueblo, en el versículo 3, 21:3, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y por otro lado también han de suceder cosas, o mejor dicho, se experimentará lo que hoy tantos creyentes anhelan,
Y lo que nos dice acá en el versículo 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Y aclara esos dos puntitos. Porque las primeras cosas son pasadas. Todo lo que en este tiempo y en posteriores tiempos, en futuros tiempos, ha de ser producto de tristeza, de llanto, de dolor, de angustia, de injusticia, de todo lo que es el producto de la maldad, dejará de ser. O sea, eso no va a existir más. Eso va a dejar de ser. Así como un día el pecado tuvo su origen en Satanás, la serpiente antigua, ese día dejará totalmente de existir el pecado, sus manifestaciones y sus consecuencias tremendas. Porque recuerden que aún en el milenio, aunque Cristo reina, todavía va a haber hombres pecadores. Y va a haber pequeñas manifestaciones de maldad y se demostrará después cuando se vuelvan a levantar contra Cristo. Pero ya a partir de acá, cuando todo es hecho nuevo, esas cosas van a desaparecer. Y este es el gran consuelo de los hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe las epístolas, y el apóstol Pedro, cuando habla de estas cosas y de la persona de Cristo y de su gloria, y de lo que, para que vuestro gozo, dice ahí en 1 Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué notable es, ¿no? Porque cuántos de nosotros, y a medida, algunos desde pequeños, han tenido que sufrir mucho en la vida, de muchas maneras. No vamos a meternos en ese tema, amplio por cierto, pero no por despreciarlo, sino porque no tenemos tiempo. Y en su vida conocieron a Cristo y fueron salvos por fe, y tal vez, aún conociendo a Cristo y siendo salvos por fe, le tocó vivir los últimos días de su vida o al final de su vida padeciendo tristezas, dolores, y Dios lo permitió. Pero todas esas cosas, un día, y esa es la esperanza bienaventurada, desaparecerán, porque Él se ocupará de limpiar. Esto es muy profunda esta palabra, y limpiará Dios, miren ustedes, toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bendita esperanza, ¿no? Qué bendita esperanza. Y dice en el 5, ¿y por qué? Porque las primeras cosas son pasadas, ya todo se pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Es Dios pronunciando tal verdad que, así como cuando expresó consumado es sobre la cruz del Calvario, ahora cuando se establece este cielo nuevo y esta tierra nueva, absolutamente nueva, que no la podemos describir con palabras nuestras, porque no está en nuestra capacidad de escribirlas, porque todavía nos está escondido esto. Sin embargo, le dice el ángel al apóstol Juan: escribe, revelación verbal y plenaria, completa. La importancia de la revelación verbal y plenaria. Porque estas palabras, y no otras, las palabras que Dios inspira a los siervos de Dios, revela de verdades que han de acontecer, de hechos futuros
escondido todavía a nuestros ojos, son fieles. Cuando dice que son fieles, es que se van a cumplir, que son sí y que son amén, porque en Dios todo es sí y es amén, y verdaderas, y en ellas no hay mentira alguna. Y díjome, miren esta, hecho es. Hecho es. Ya todo esto por revelación profética, casi, por decir los números, 3000 años antes de que el cielo nuevo y la tierra nueva se inicien, ya les fue revelado con garantía de absoluta seguridad y cumplimiento. Hecho es. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Y luego la pronunciación. Y de esta agua que Cristo ofreció cuando se ponía en pie en los cantones de las plazas y decía a voz en cuello y clamaba: al que tiene sed, venga a mí y beba, que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida eterna, y correrán de su vientre ríos de agua viva. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Esta agua misteriosamente y maravillosamente va a seguir siendo ofrecida, ya no para salvación, porque los que estén aquí ya son salvos, pero sí para beber de ella, para seguir bebiendo de ella. Y luego dice, al que venciere, al que en este tiempo y en los postreros tiempos y en los demás tiempos venciere, poseerá todas las cosas que están en este libro escritas y prometidas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y acá a los temerosos, a los que no se animan, al que dicen, no, esto no es para mí, este evangelio yo no, porque tengo miedo, a los incrédulos, a los que no han creído, a los abominables que han despreciado, que se han mofado, que han bastardeado la palabra de Dios, a los homicidas, a los matadores de hombres, que no solamente lo han matado derramando la sangre de ellos sobre la tierra, sino también lo han matado con engaños, con mentiras, los que han cerrado el camino de la verdad y la vida a tantos hombres predicando otro evangelio, a los que han guiado las almas a la sepultura directamente. Estos son los homicidas. A los fornicarios, que no solamente se refiere a los que tienen uniones ilícitas fuera del matrimonio, sino que habla de una fornicación de carácter espiritual, de unión con dioses ajenos, de la adoración a dioses paganos, al desprecio al único y verdadero Dios, y se unen en uniones ilícitas con los demonios, que no son más que demonios, los dioses de este mundo, y hechiceros, todo lo que tenga que ver
Y esto de hechicería es muy interesante, porque no se refiere solamente a los que hacen magia, entre comillas magia, sino que tiene que ver, la palabra hechicería, la raíz es fármaco, y viene de la droga. Y todos aquellos que han hecho toda suerte de fornicación con toda esta suerte de porquerías que existen hoy en el mundo y que seguirán apareciendo, y cada día aparecen peores cosas. Y a todos los hechiceros y a todos los mentirosos, a todos estos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros sufrimos una sola muerte, que es la muerte del cuerpo. Y somos bienaventurados, porque tenemos vida. Y sufriremos la resurrección, sufrirla en el buen sentido. Pasaremos por la vida eterna, por el recibir este privilegio de Dios. Y luego, entonces, habla del privilegio de habitar en esta ciudad y da en los capítulos 21 y 22 menciona, y esto para que tengamos en cuenta, la presencia de la mujer del Cordero. En el capítulo 21, verso 9, la última parte, ven acá, yo te mostraré la esposa mujer del Cordero, que es la iglesia del Señor Jesucristo y la Jerusalén celestial que desciende del cielo. Une estas dos cosas en una sola. Para que les quede claro esto, después le doy como tarea para que les quede claro lo que nuestro hermano Armando desarrolla con respecto a la Nueva Jerusalén en el libro de la síntesis, en la página 74. Página 74. Allí, 74. Ahí habla de la Nueva Jerusalén. Hay que leerlo con oración, con atención, con cuidado, prestar atención. Y recordar que nosotros las cosas que decimos tienen el propósito de que nos quede lo edificante. No entramos en detalles minuciosos porque en la palabra de Dios hay muchas cosas que están escondidas, aún a nosotros y acá. Por eso es que no se ponen de acuerdo aún los fieles intérpretes de la palabra de Dios. Pero sí buscamos de que nos quede lo más importante. No sirve de nada realmente saber qué significa la perla, que forma una puerta y que forma el muro y que forma el fundamento de la ciudad de Jerusalén, o qué son las piedras preciosas. Todas estas son simbólicas. Y para que lo entendamos, en el capítulo 21, verso 17, también se dan medidas. Y fíjense lo importante de esto. Y midió su muro 144 codos. Y después dice algo. Medida de hombre, la cual es del ángel. Es decir, toma cosas que son conocidas por el hombre, pero que lleva con ello un mensaje celestial. ¿Entienden? Cuando dice oro, y todo lo que es oro, no va a ser, porque es nuevo. El oro es hoy un metal precioso por la escasez que hay. Según algunos dicen que es escaso. Y por eso tiene el valor que tiene. Pero en ese tiempo el oro no va a ser nada. Porque Dios dice en su palabra, por eso la enseñanza integral, ¿cuál es? ¿Qué dice con respecto al oro y la plata?
¿Cómo? No, ¿qué dice Dios? Mío es el oro y la plata. Dios tiene todo el oro y toda la plata que quiere. Y Él es más que eso. Él es el creador de eso. Por lo tanto, no se olviden las lecciones que estudiamos. ¿Qué le decía el otro día? Si alguien que creó por primera vez el oro, cuando no existía el oro, solamente con el poder bendito del aliento de su palabra, no podrá hacer algo más glorioso y precioso con ese mismo poder y esa misma palabra. ¿Qué les hice repetir? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo, da medidas, que va a ser perfecto. Las medidas hablan de perfección. Y a veces se repiten, y son múltiplos del 12. Que el 12 se repite a lo largo de toda la Escritura. Porque uno se pone a pensar, ¿cuántos fueron, por decir algo, los hijos de Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo? 12. ¿Cuántas fueron las tribus de Israel? ¿Cuántos fueron los apóstoles? Y bueno, y así uno podría ir buscando cuántos van a ser los salvados de la gran tribulación, los judíos. ¿100? No 12. Es un múltiplo del 100. 12.000 de cada tribu. 12. Entonces, son números que hablan de perfección de Dios. El oro habla de lo santo de Dios, de la santidad que va a ser eso. Cuando habla de plata, habla que es conforme a la palabra de Dios, que es plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando habla de piedras preciosas, habla de las perfecciones que la palabra de Dios produce en el carácter de los creyentes. Por eso aparecía en el pectoral de ¿quién? ¿Quién usaba el pectoral? Con las 12 piedras que representaban cada tribu. Aarón. ¿Dónde aparece otra vez mencionadas las piedras? Que van a quedar después que Cristo mire nuestras obras. ¿Dónde que aparece en las Escrituras? A ver. En el tribunal. ¿Qué va a quedar? Oro, plata y piedras preciosas, que son, conforme a la palabra de Dios, lo que Dios puede hacer por su Espíritu en el carácter y fruto y dones del Espíritu Santo en nosotros. Esas son, las representa como piedras preciosas para que podamos entenderlo. Si Dios quita esos ejemplos, no tenemos forma de explicarlo. Y por último, el agua limpia que sale del trono de Dios y del río que sale limpio, que dice como un espejo. Fíjense en el 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Habíamos dicho que ya no hay mares, pero acá dice que hay un río que sale del trono de Dios, que salía del trono de Dios y del Cordero. La consulta es, ¿será un río textualmente como dice acá? Y si sale del trono de Dios y del Cordero, ¿qué clase de río puede ser? Muy inteligente la hermana. Tiene razón. ¿Pero de qué carácter? ¿Líquido o espiritual? Sí. La verdad no sé.
pero puede ser las dos cosas. Para que de él beba, porque dice, y en medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida. ¿Dónde estaba el árbol de vida en su principio? En el Edén. Aparece otra vez acá. ¿Y por qué Dios quitó el árbol de vida en el Edén? Por el pecado, pero ¿por qué lo quitó? ¿Cómo? Levante la mano y hable uno a la vez. A ver, Belén. Para que no se tome a mal. Para que no coma. ¿Y qué cosa? No, ya lo sabía el bien y el mal. Pero ¿por qué no podía comer el árbol de la vida? Ahí está. Léelo. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es uno como nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que la raza de la tierra de que fue tomado. Hasta ahí, no. Fíjense, lo tiene que sacar, porque no sea que pecó, Dios lo sentenció a muerte y ahora coma el árbol. Se ve que tiene una virtud ese árbol. Tiene una virtud, eso es innegable. Coma de él y vive eternamente. Imagínense, ahora estaríamos conociendo a Adán, a Eva, y no entraríamos sobre la tierra. Aunque si el hombre no hubiese pecado, hubiese provisto para que el hombre igual viva sobre la tierra. Pero acá aparece otra vez. Y aparece otra cosa. El árbol de vida, fíjense, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Cuántos meses son en el año? ¿Cuántos meses son? 12. 12 frutos, 12 meses. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Misterios de Dios. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Nosotros estaremos allí. Y lo real es que no habrá más noche en el 5, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios alumbrará y reinarán para siempre jamás. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, etcétera, etcétera. Hermano, y la luz de Dios resplandecerá de tal forma que ya no va a ser necesario ni la lumbrera de la noche ni la del día. Y es más, todo lo que Dios ilumine tendrá luz, por la luz de Dios. Y el ejemplo claro que tenemos es el de Moisés, cuando estuvo en el Monte Santo. ¿Qué pasó con el rostro de Moisés? Los que saben la historia de Moisés, ¿qué pasó? Resplandecía. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés con su rostro? Taparlo con un velo, porque no podían resistir ver la luz de su rostro. Bueno, algo similar, pero en pequeña, pero en máximo ahora, en ese momento, va a ser con todos los siervos de Dios, que sirvan a Dios y que estén cerca de Dios. Miren, una figura muy clara, pero ejemplificadora. Hubo una mujer en los días del Señor Jesús que rompió un alabastro, un ungüento de mucho precio, y ungió desde la cabeza hasta los pies al Señor con ese ungüento. Y la Escritura dice algo muy particular. Dice, y toda la casa se llenó
con ese ungüento, con el olor de ese ungüento. ¿No pasa eso en nuestras casas? Por ejemplo, las hermanas, cuando cocinan. ¿Qué pasa cuando cocinan pescado? Se llena todo el olor a pescado. Cuando cocinan coliflor. Cuando cocinan asado. Al momento es rico, después que uno está lleno ya cansa ese olor. Pero todo se llena de olor. Cuando vamos al campamento, aunque no estemos en el fogón, ¿qué les pasa cuando abren la valija después de estar 4 días en el campamento? Y sale el aroma de la ropa, aunque esté limpia, ¿eh? ¿Qué olor sale? A humo. No sale a eucaliptos, Sale olor a humo. ¿Cómo hace? No sé, pero... Ustedes huelen la ropa y tiene olor a humo. Bueno, tal va a ser la presencia de Dios en medio de sus hijos, hermanos. En medio nuestro. Su gloria bendita, que hoy vemos como por un espejo, será absoluta y total. Y se cumplirán las promesas fieles de Dios. Él es el mismo, hoy y ayer y por los siglos. Y permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. El que tiene a Cristo, tal vez su fe sea muy chiquita, pero tenga la plena seguridad que en la fidelidad de Dios no lo va a dejar sin ese perfume, y sin esa presencia, y sin esa luz, porque es fiel a la promesa de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y ojalá que esto poquito que hemos dicho nos quede en el corazón.